muy impresionado con el proyecto que el Rey del Timbal, que le hacía mucha falta a la ciudad de Cali. Ese apellido es africano. Mi papá lloró, celebró, ¿no? Terminando la primaria le dijo papá que no quería estudiar. Yo entro en coliche, ahí me llama, o sea, siempre quiero también ahí. El pichirilo viene de cuando yo empecé, cuando tuve con la primera orquesta profesional aquí en Cali. ¿Todos músicos? ¿De dónde viene ese apellido? Imagínese cómo lo conecta uno el universo con ese apellido y ustedes terminan siendo músicos. ¿Cuál ha sido de pronto el sacrificio más grande que has hecho para estar en la música? Díganos, ¿por qué ese proceso de la batería y posteriormente al timbal? ¿Qué legado creemos que se le puede dejar, que Pichirilo le puede dejar a esos nuevos timbaleros? Te saludamos desde la Fundación El Rey del Timbal. En esta ocasión tenemos un invitado súper especial que es el maestro Alejandro Longa, director y dueño de la Orquesta Internacional Los Niches de la ciudad de Cali. ¿Qué más, maestro? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Semanate. Aquí muy impresionado con el proyecto que tienen ustedes, El Rey del Timbal, que le hacía mucha falta a la ciudad de Cali. Muchas gracias, maestro. El maestro, hijo de don Oscar Marino y doña Emperatriz. ¿Cuántos hermanos de don Oscar Marino, hijos de don Oscar Marino y doña Emperatriz? Sí, mi papá, que en paz descanse, y mi mamá también. Mi papá de Buenaventura, mi mamá de Cali, barrio popular. Nosotros nacidos en el barrio popular, 4 hermanos: Alejandro Longa mayor, Oscar Marino Longa el segundo, Alfredo Longa, que en paz descanse, percusionista muy bueno, el tercero, y Lilia María Longa, que es radicada en Estados Unidos, es la menor. ¿Todos músicos? 2 músicos y los otros 2 en proyección como músicos, pero nunca ejercieron. Ok. Maestro, yo siempre tuve una inquietud de preguntarle del apellido Longa. ¿De dónde viene ese apellido? ¿Dónde proviene ese apellido? Ese apellido es africano. Mi abuelo era del Chocó y siendo ya joven se fue a ir a Buenaventura. Ahí se conoció con mi abuela y de ahí fue que nació mi papá, mi tío, otras tías. Y el Longa, todo el mundo me pregunta, Longa, porque es que no es muy común, pero las raíces de Longa son africanas. Es que la inquietud mía era porque nosotros en la música siempre la longa la tenemos como un patrón de medida en la música, ¿no? Ajá. Entonces, esa inquietud, entonces, imagínese cómo lo conecta uno el universo con ese apellido y ustedes terminan siendo músicos. Se podría pensar que porque soy músico, entonces me viene lo de Longa. Sí, tiene razón, pero no, coincidencialmente, el Longa, como le digo, porque eso viene de África, son raíces africanas. Nacido en Cali, en un barrio muy musical y muy popular, el barrio del Popular. Cuéntenos de sus inicios en el barrio popular, cómo inicia en la música, qué edad inicia en la música y qué lo influencia para llegar a la música. Bueno, nací en el barrio popular un 28 de diciembre de 1951. A la edad siempre viene popular, pero mi papá, que en paz descanse, hizo un grill, un bailadero en el barrio, y en esa época acostumbraban a colocarle un baterista acompañando la radiola, la rocola. Ok. Y yo cuando eso tenía 5 años de edad, y mi papá tocaba batería, pero pues no fue profesional, pero sí tocaba con grupo, con orquesta, más que todo por hobby. Pero entonces a mí me volvió loco la batería, porque empecé a ver al baterista que él tenía ahí, y empecé a armar mi batería en el patio del bailadero, con ollas, con tarros, con tapas de olla, con bases, con todo lo que lo que sonara. Me sonara, eso para mí. Y de ahí inició mi fiebre por la música y sobre todo por la batería. O sea que ese baterista que tenía tu papá fue, digamos, tu primera inspiración para llegar a ser músico. Mi primera inspiración y la piedra en el zapato de él. Porque cuando yo ya toqué, mi papá un día que él no pudo ir, el baterista, tenía yo 6 años recién cumplidos, y un sábado, y él era el baterista y la gente estaba acostumbrada a la batería y eso se ponía así lleno. Y resulta que mi papá zarado, y hasta que yo le dije, papá, déjeme yo toco. Y me mandó a dormir.
Es que, es que estaba muy niño. Es que nunca me había visto tocando. Claro. Porque yo en esa manera que yo preparaba la batería y entonces ahí yo me fui metiéndole mano. Pero el otro día, como cosa especial, ese día se sentaron a beber con la familia, mi abuela, mi mamá, que para descansar, mis tíos, grande, porque ese día estuvo más bien flojo el negocio, el bailadero. Se sentaron a beber y el baterista ese día se fue a trabajar. Y entonces en una de esas, ellos están entretenidos allá y el baterista tocando, se llamaba un gallinero, la tarima encima de la rocola. Entonces yo me había subido al lado del baterista. Entonces una de esas le dije, déjeme tocar. Entonces el hombre me miró y tal, y entonces siguió, le dije, déjeme yo toco unita. Claro, pues el hijo del patrón. Entonces el hombre llegó y en un tema tal, llegó, entonces se hizo un live y yo me subí. Y arrancó el tema y yo empecé a tocar y entonces allá. Y el tipo cuando vio que yo lo hice, entonces se bajó y se sentó al lado, pero mi papá no se dio cuenta que él estaba al lado y yo estaba tocando. Cuando terminó el tema y vino otro tema y entonces una vez a mí lo mira y dice, ¿quién está tocando? Es su hijo. Y me mira, estoy allá en la... Ese día papá lloró, celebró, que no hizo, porque el día anterior exactamente me había mandado a mí porque yo le dije que yo podía tocar. Ahí arrancó y ahí empezó Alejandro Longa. Ahí empezó Alejandro Longa como baterista. ¿Cuál ha sido de pronto el sacrificio más grande que has hecho para hacer música y para estar en la música? Pues podría decirse que todo el sacrificio, todo lo que puede ser lo número uno para cualquier niño, cualquier muchacho que quiere jugar, quiere ir para allá, quiere ir para acá. Y más cuando mi papá quería que yo fuera un profesional y que me diera al estudio que hacía lo que fuera porque yo estudiara, yo era universitario. Pero la música no me dejó. Eso fue mi pasión, la batería, y yo veía una batería y yo me desbavaba y todo eso. Resulta que yo, terminando la primaria, le dije a papá que yo no quería estudiar, yo quería ser músico. Mi papá hábilmente e inteligentemente me dijo, si usted va a ser músico, tiene que ser el mejor en su instrumento. Y así lo fue. Gracias a Dios, sí, no le incumplí. Para nosotros aquí en Cali, en lo que tiene que ver con la música y sobre todo con la percusión, nosotros creemos y consideramos que Alejandro Longa, más conocido como Pichirilo, creemos que es el referente para nosotros. Y dentro de ese concepto de que los músicos, digamos, lo tenemos a usted de ser el referente, díganos, ¿por qué ese proceso de la batería y posteriormente al timbal? Es que hay una cosa, en la época que yo arranqué, que yo empecé el instrumento acá, sobre todo aquí en Colombia, como percusión básica de una orquesta era la batería. La batería porque pues aquí en esa época no se conocía lo que era salsa, eso se escuchaba Sonora Matancera, se escuchaba, pero sobre todo en Cali. Cali fue una ciudad que demasiado extensa en cuanto a aires musicales. Aquí, por ejemplo, yo aprendí a tocar en el bailadero de mi papá, acompañando discos. Entonces, yo siempre le preguntaba a uno, estoy tocando con la mejor orquesta del mundo. ¿Cuál era la mejor orquesta del mundo? La Rocola, porque ahí sonaba un paso doble, un pasillo, un vals, un porro, una guaracha, un bolero. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo salí de ahí a acompañar discos, yo tocaba de todo. Exactamente, totalmente de todo. Maestro, el año pasado tuvimos digamos el deceso de su hermano Alfredo, que también era un gran percusionista de Cali. Ustedes han sido dos grandes percusionistas muy respetados en la ciudad. Y de antemano, pues, te damos nuestro sincero sentido pésame. Ustedes hace más o menos unos 35 años, si no estoy mal, crearon una orquesta que se llama Orquesta Internacional Los Niches. Cuéntanos un poquitico de la historia de la Orquesta Internacional Los Niches. Voy a contar un poquitico porque es que la historia es larga. Yo entro al Grupo Nietzsche, Jairo me llama, o sea, siempre quiso tenerme ahí porque mi hermano, que en paz descanse, fue cofundador del Grupo Nietzsche. Entonces, ya habían pasado 8 años y Jairo una vez me logró conquistarme. Yo tocaba con una orquesta aquí en Cali, yo ya había caminado por el mundo y eso. Estaba con una orquesta llamada Orquesta Café, Super Orquesta Café, una big band de 22 músicos. Pero Jairo siempre me insistió, Alejo, vení para acá, que quiero tenerlo a los dos, hasta que me convenció. Entonces ya estando los dos ahí,
Entonces ya dejé la batería, porque acá en el Grupo Nietzsche no había batería, sino timbal y bongo, y conga. Entonces ya ahí nos alternamos, Alfredo y yo. Y en una gira en Estados Unidos, llegando allá, nos tocaba hacer la apertura de Feria de Cali, 25 de diciembre, Grupo Nietzsche. Estaba Grupo Nietzsche pegado en todo el Curubito. Y no pudimos poner de acuerdo administrativamente. Entonces, todos dijimos, bueno, pues si no hay esa paga que nosotros exigíamos, entonces digo, no puedo pagar eso. Entonces digo, ok. Entonces salimos y nos vimos. Hasta ahí llegó Grupo Nietzsche. El Grupo Nietzsche que nosotros conocimos, ¿no? Nietzsche, que sí, bailábamos en las verbenas de los barrios. Ese es el Grupo Nietzsche. O sea, la esencia de la salsa caleña fue la del Grupo Nietzsche de esa época, ¿no? Ya Grupo Nietzsche sigue siendo tremenda orquesta, tremenda institución, pero es otro sonido. Es un sonido distinto al que era cuando estábamos nosotros, que fue cuando se conoció. Y entonces nosotros nos dijimos, pero no hacemos nada. Bueno, ya nos abrimos. 25 de diciembre no fuimos a hacer apertura de feria, eso fue un boom tenaz a nivel mundial. Entonces, todos los músicos dijimos, ¿qué? Entonces, a mí me propusieron, el director de la feria me propuso que yo me quedara con el contrato de Grupo Nietzsche para que yo dirigiera la orquesta, los que éramos todos los que éramos. Yo le dije que no, porque yo no quería entrar en problemas, en algo que no. Entonces dije a los muchachos, no, y no vamos a trabajar con nadie en la feria, vamos a quedarnos. Y ya, ok, quedamos bien, pero tampoco nos vamos a disolver. Les dije, no, aprovechemos el sonido que tenemos y arranquemos el año como Orquesta Internacional Los Nietzsche, le propuse yo, Orquesta Los Nietzsche. Entonces, así fue. Mira que cuando hablas de esa división se dividen con el maestro Jairo, queda Jairo, digamos queda solo, le toca que reiniciar, como decimos ahorita, resetear a Grupo Nietzsche y empezar un nuevo Grupo Nietzsche. Ustedes hacen, digamos, aparte la Orquesta Internacional Los Nietzsches con esos músicos que venían de ese proceso, pero nosotros podemos ver en Cali y en el mundo, que la Orquesta Internacional Los Nietzsches no se queda haciendo salsa de Grupo Nietzsche, sino que evolucionan y comienzan a hacer su propia salsa, su propio sello, su propia identidad. Contando un poquitico de eso. El propósito de nosotros, al separarnos de Jairo, dijimos, bueno, ok, vamos a quedarnos que tenemos el sonido. Somos la orquesta, somos Grupo Nietzsche. Jairo Varela no tocaba, Jairo Varela componía y muy bien, entre otras cosas, y hacía coro, tocaba güiro, pero ya, entonces acá estaba la orquesta total. Entonces nosotros lo que nos dijimos fue, vamos a aprovechar el nombre. A la sombra de Grupo Nietzsche, nosotros vamos a hacer algo. Porque de nada servía abrirnos de Jairo y empezar con un nombre por allá que nadie iba a reconocer. Claro. Entonces nosotros necesitamos trabajar, necesitamos que alguien nos pudiera contratar. Entonces arrancamos tocando la música de Grupo Nietzsche, exactamente todos los éxitos. Pero de una vez nosotros empezamos a buscar la oportunidad de grabar, de hacer nuestro propio sonido. Y así fue. Nosotros en ese primer año nos fuimos a Europa, siendo primera orquesta, primero que vimos a Grupo Nietzsche, en ir a una gira en Europa. Y entonces desde ahí empezamos a buscar sellos disqueros para que nos patrocinaran el primer trabajo. Y entonces allá resulta que pues no se pudo, porque nosotros hicimos Londres, hicimos Francia, París, hicimos como 3 o 4 países, de ahí saltamos a Nueva York. Pero entonces no fue posible conseguir que una disquera nos grabara. Y entonces llegamos a ir a Europa como un par de meses. Llegamos a Cali y entonces aquí logramos que alguien nos patrocinara la grabación, que fue un amigo de nosotros, que le decíamos Caballo. Entonces tenía un sello artístico que él patrocinaba en Nueva York a Mangual, a todos estos que hacían. Y entonces ayer hicimos el primer trabajo que ya titula Tocando Madera. Tocando Madera. Vení, alguna vez por ahí, inclusive en el Barrio Popular hay un video que uno lo ve mucho en YouTube, y ahí en ese video está Ospino, está Héctor Vivero, están los hermanos Espinosa, toda la base del Grupo Nietzsche, y ustedes se tiraron a la calle prácticamente a tocar en la calle con la gente, ¿no? Es que mira, hay una cosa, nosotros llegando de Europa, Jairo Sánchez tenía un programa que llamaba El Solar.
Jairo Sánchez, sí, que todavía sigue en Telepasión. Entonces, cuando llegamos de allá, yo era soy muy amigo con Jairo. Entonces llegamos de allá, entonces Jairo me buscó a la casa, vino al Popular, me dijo, me quedo Pichi, ¿qué tal? Necesito hacer un programa del Solar con ustedes, pero quiero hacerlo en la calle, pero en tu barrio, en tu calle. Para hacer algo clásico, algo, no montaje, sino que estén jugando futbolito la tarde y el otro jugando dominó y jugando parqués y tomando algo muy popular como el barrio. Y le dije, vamos a hacerlo. Les digo, ese es el programa que usted, que eso le dio la vuelta al mundo, el Solar. Tremendo, ¿no? Vení, ¿por qué todo el mundo te conoce en Cali por Pichirilo? ¿Por qué los Pichirilos? ¿Porque eran tu hermano y vos eran los Pichirilos? ¿Por qué los Pichirilos? Pero que los Pichirilos, porque Pichirilo soy yo. Y él, mi hermano, yo le enseñé a tocar a mi hermano, y cuando ya él salió, la música, la gente se dio cuenta que era hermano mío, entonces ya le decían Pichirilo. Entonces cuando tal, los Pichirilos, y así se quedaron los Pichirilos. Pero el Pichirilo viene de cuando yo empecé, cuando toqué con la primera orquesta profesional aquí en Cali. Hay un grill que llamaba, todavía está ¿cómo se llama? El local, llamaba Grill Río Cali. Había una orquesta de planta aquí en Cali, se acostumbraba mucho en los grilles de categoría, acostumbraban en las orquestas de planta. Siempre. Entonces, yo tenía 10 años y yo tocaba con grupos de combate, ¿no? Pero ahí había una orquesta llamada Combos Sonorámicos, y el director, un cantante, en paz descanse, él me había visto tocar con el grupo, ¿sí? Y tuvo problemas con el baterista que él tenía ahí. Era un baterista de los buenos bateristas de Cali, de los muy buenos, pero era indisciplinado. Entonces tenía problemas con el trago y la vaina. Entonces una vez me llamó y me dijo que quería que yo fuera baterista de la orquesta. Yo le dije, no, yo cómo le ocurre que yo vaya a tocar. Y dice, mire, estaba el Pollo Urbano, estaba Antonio Oxamendi, estaban músicos, hay una cosa de locos. Imagínate. Y yo con 10 años, iba a cumplir 11 años. Yo Oxamendi que venía de tocar con la Matancera, ¿no? Él llegaba en una orquesta de Cuba. Y entonces el tipo me dijo, no, yo a usted lo he visto tocando pelado, y quiero que quede aquí con mi orquesta. Ok, arranqué, ahí dejó mi inicio como profesional. Tremendo. Mira, hoy día, ¿crees que la salsa caleña, digamos la salsa caleña, el músico caleño o la salsa ha tenido alguna evolución o se quedó un poquito, progresó? ¿Qué concepto tienes de esa salsa? Personalmente considero que primero que todo, a nivel de musical, ha dado un salto tenaz. El talento caleño es algo impresionante. Tenemos en Cali el músico, yo considero que el músico a nivel mundial, los mejores preparados. Por ejemplo, en la percusión, usted por donde mire tiene percusionistas muy buenos timbaleros buenísimos, congueros, bongoceros, en todos los instrumentos. Entonces la evolución ha sido un 100%. Hay buen nivel, de los músicos. Un nivel increíble, man. De directores, de productores. Todo, increíble, sobre todo a nivel de material humano. Usted encuentra timbaleros, pero muy buenos. Y lo único pues que yo extraño es la temática, ¿no? Claro. De la temática anterior, de la salsa antigua a la de hoy en día. ¿Entiende? Eso es lo mismo que pasa con la música, con la música romántica. Usted en la música romántica de antes, usted escuchaba poemas. Sí, claro. No veía a José, a Rafaela. No, y los boleros de la Matancera. Hoy en día es difícil. Es difícil. Sí. A ver, te hago esta pregunta. Anteriormente, digamos, los músicos de Cali, los de la escena salsera, vivían de la música. O sea, uno veía que el músico ensayaba martes, miércoles, jueves y tocaba viernes, sábado y domingo. Y vivían de la música y se vivía de la música. ¿Crees que ahorita se puede vivir de la música? Es que depende cómo esté usted ubicado. Porque, por ejemplo, hay orquestas, instituciones donde, por hablar de dos, Guayacán y Grupo Nietzsche, ellos ya alcanzaron un nivel en cuanto a la parte económica que ellos ya se mueven solos.
Entonces ellos pueden decirse que el músico puede vivir de ese grupo. Por ejemplo, el músico del grupo Nietzsche no necesita ir a tocar con tiene nadie. Problema con nadie. Y ganan bien. Guayacán, la misma cosa. Willy García, la misma cosa. Sí. Pero de ahí para tanto los demás hermanos, sobre todo aquí en Cali, hay un lío para que que hay mucha competencia. Entonces, ¿no? La competencia resulta que es que encontrar grupos. Yo, por ejemplo, yo con mi orquesta cobro por un baile aquí en Cali 25 millones de pesos por hablar algo, 30. Y resulta que va y hablan con Pedro y esa orquesta le cobra 5, 3. Pedro puede ser cualquiera. Cualquiera. Sí. ¿Entiendes? Entonces resulta que ya uno, entonces, y me dice, no, pero maestro, mire que es que este me cobra así. Y es que yo no compito así, le digo. Yo no me voy a tirar al piso. Si usted cree que mi orquesta la considera para que esté en su evento, con mucho gusto. Ahora de pronto podemos llegar a un acuerdo y reconsideramos el precio. Pero ya que me ponga que yo vaya a tocar por lo que tocan todos los, no son todos, ¿no? Pero la mayoría. Entonces no. Nos contabas que tu casa siempre fue sede de ensayos de la Orquesta Internacional Los Nietzsche, ¿no? Sí, siempre. Siempre fue la sede, siempre fue la casa del ensayo. Siempre. Ahora ya con los nuevos procesos de casas de ensayaderos, entonces claro, ya más cómodo. Por comodidad. Como nosotros sabemos que sos un referente para los timbaleros, digamos, y los percusionistas aquí, no solamente en Cali, en Colombia. Creemos que aquí en Cali están de los mejores timbaleros que ha dado Colombia. Está usted, está Viveros, ¿sí? Por ahí hay otros, muchos. Hoy día hay buenos, Diego Camacho, Caliche. Descanse Junior. De los Quiñones. Sí, bueno, hay muchos. Los hijos de Pichichi. Muchos. Los hijos de Pichichi son muy buenos. No le digo que aquí en Cali hay material tenaz, muy bueno. Dentro de eso, ¿qué legado creemos que se le puede dejar, que Pichirilo le puede dejar a esos nuevos timbaleros? El legado que les puedo dar es que arranquen con el pie derecho, que arranquen bien. Okay. Que son primero conocer las bases. Por lo menos a coger una baqueta, a tener una postura en el timbal, las bases, que si vamos a tocar un bolero, vamos a tocar una salsa, vamos a tocar lo que sea, pero con las bases primero que todo. Que sea muy técnico. Porque cuando usted tiene las bases, usted puede recorrer el mundo. Sí, exacto. Ya lo otro ya es inspiración. Sí. Ya son estilos. Por ejemplo, cuando yo he tenido alumnos o timbalero o baterista. Lo que le llamo, lo que le llama uno el sello. Usted tiene un sello. Eso, entonces le digo, yo no le voy a pedir que toque como yo. Toque bien. Ajá, exacto. Sí. Después me dice yo no me considero el mejor, pero yo cuando voy a tocar siempre pido y quiero tocar bien. ¿Qué consejo le darías vos a esos niños que de pronto van a ver, cuando vean este video, este programa, van a ver ese video y van a decir, uy, ahí hay un referente de los timbaleros en Cali o en Colombia? ¿Qué consejo le darías vos a ese niño que te va a ver y te va a ver cuando hagamos el Rey del Timbal, donde queremos homenajear a esos timbaleros caleños y colombianos, y es más, a timbaleros hasta internacionales, queremos homenajearlos y decirles, mire, aquí hay una apuesta de un Rey del Timbal? ¿Qué le dirías vos a ese niño que le gusta el timbal y que quiere aprender a tocar timbal? Que sea disciplinado. Primero que sea disciplinado y vuelvo y repito, que se empeñe en aprender las bases, todo lo que son bases. Es lo importante, porque con las bases puede caminar por donde sea. Ya de ahí para allá, entonces, venga y siempre hay un referente, ¿no? Pero ya cuando tiene las bases, usted puede ya empezar a inspirar, a crear lo suyo. Pero fundamentalmente las bases, pero al pie de la letra. Con eso usted camina donde quiera y usted la noche de mañana puede estar volando. ¿Ya? Entonces, pues, no tiene las bases, es difícil, porque de pronto usted le dice, un muchacho que toca timbal o congo, ahora, usted lo ve haciendo una cantidad de vainas bárbaras, y lo regresa y le dice, tóqueme un porro. No saben. Complicado. Es una cumbia. Una cumbia. Y usted lo ve que eso vuelan en el timbal, y hay cosas básicas que son elementales 100%. Y más nosotros que en Colombia manejamos mucho ritmo musical, pero muchísimo. Cualquier cantidad.
Y lo importante es coger esas bases como son. No porque, no es que no, usted le dice ahí, hay muchachos, ustedes van a tocar un tropicalito, te hacen caras. Quisiera preguntarte, la Orquesta Internacional Los Niches, para nosotros, digamos, fue esa orquesta que cuando venían los artistas internacionales, los acompañaba a todos. A todos. A todos. Aquí no hubo artistas que, y pedían, además. Es que ellos antes de venir acá primero preguntaban si era con los Niches. Si le decían no, los Niches no, porque están ocupados, entonces no venían. Sí, pedían siempre, ¿no? Siempre pedían a los Niches. Siempre, a todos. ¿Por qué crees que pedían a los Niches? Hay una cosa, hermano, que es que yo siempre he tenido como sello, si puedo decirlo, que me he esmerado por hacer las cosas como son. No más allá, ni que nadie debe descrestar. Porque si usted es cantante, usted es el artista, el momento el que viene, yo tengo que acompañarlo a usted. Y no va a pretender yo que mi orquesta vaya a poner la que está. A sobresalir por encima del cantante. Entonces los artistas cada vez que venían aquí, cuando ellos llegaban aquí, yo ya al empresario le iba a pedir el repertorio para ensayar, montar los temas, pero al músico yo siempre le exigí tal como está grabado. Cosa que el artista llegaba y cuando escuchaba la orquesta decía, no es nada. Esto es lo que necesito. Yo puedo enseñar, esto es lo que necesito. Entonces eso hizo carrera en toda parte, sobre todo en Estados Unidos, con los artistas de salsa. Y llegaban allá porque ellos decían que venían a la fija con nosotros. Digamos, ahorita tenemos el evento del Rey del Timbal. El próximo mes estamos abriendo convocatoria. Hacerles una invitación para que se inscriban al concurso del Rey del Timbal. Bueno, sí, ya Cali lo pedía a grito. Este tipo de eventos ya es un sello, el Rey del Timbal, y yo los felicito. Muchas gracias. Y que por favor, háganle, o sea, pónganse en la jugada y rapidito a inscribirse, porque todo va a estar candela. Aquí van a encontrarse con tutores, con timbaleros, percusionistas, todos muy buenos, pero muy buenos es lo mejor. Y yo voy a tener la oportunidad de estar por ahí acompañándolos. Maestro, bueno, yo me voy a tomar el atrevimiento. A mí no me gusta porque yo también hago música y no me gusta que me lleguen a una entrevista para tocar. A mí no me gusta, la verdad. Me incomoda. Seguro. Pero como estamos vamos a hacer el Rey del Timbal y creemos que tenemos al Rey del Timbal en Cali, denos una demostración de alguito ahí en el timbal, pues para que la gente diga, mire cómo es que pero como una demostración como armándolo. No, tocándolo. Vamos a hacer algo ahí una cosita ahí como para. ¿Le ayudo, maestro? Está bien, sí. ¿Le corremos ese platillo para acá? Y lo metemos aquí y ya está listo. Gracias, maestro. Esperamos que nos vuelva a acompaar, que nos siga visitando aquí en la sede de la fundación. Ya saben que voy a estar con ustedes cada vez que quieran de mis servicios. Ahí estamos. Maestro. Chévere. Gracias, hermano.